Bien, estamos con la grabación ya lista y pues darle la bienvenida a este módulo 5, ya mucho más cerquita del concretar el proceso para tener este técnico. Este módulo 5 es de herramientas de calidad, muy interesante, bastante práctico si lo queremos o lo quisiéramos comparar con los módulos anteriores. Es súper importante que para semana 2 en adelante, ojalá los que participan en el en vivo tengan a mano una calculadora para que puedan hacer algunos cálculos que tenemos que confeccionar. Adelante, Deimer. Profe, tengo una pregunta con respecto al módulo anterior, pero es de esto de, ¿cómo se llama? De ITECO, ¿cómo se llama? Inteco, ajá. ¿Cómo se llama esto? Cuando una persona estudia ahí y se gana el... Acreditaciones. Una pregunta, profe, en el caso, digamos, de que alguien estudie ahí, en ITECO, y se gane la acreditación, si eso lo actualizan, habría que pagar todo un curso completo de eso. Es que yo estaba viendo el de la 13.485, anda alrededor de 700.000 colones. Bueno, Si hubiera ujú. una actualización 2016, digamos, a 2025, tiene que volver a pagar unos los 700.000 colones por eso. Vieras que le quedó mal con el dato, no sé cómo lo estará manejando ellos. Em, no, la verdad no sé. Ahí tal vez de pronto en la misma página, como vienen algunos contactos, usted puede hacer la Ajá. consulta directo, porque sí le Sí, quedó mal con sí, ese me doy detalle. cuenta. Voy a traer al profe porque me quedo la duda yo, porque mucha plata para que después vuelvan a salir con una versión nueva y otra Ah, vez pero pagar. sí, yo sé, pero vieras que esa es una, aunque es mucho dinero, a ver, en el mercado no es cualquiera el que tiene una certificación de Inteco. Entonces, digamos, es un plus de mucho peso en el currículum. Obviamente, digamos, añadiría valor si tal vez usted trabajando en una empresa, ya en el área de calidad, y que la empresa, por ejemplo, esté pensando en certificarse en alguna de esas normas, entonces ahí, digamos, le calzaría súper bien. O que usted diga, mira, quiero apuntar a un puesto en otra compañía y sé que esa compañía aún no se certifica o tiene interés en hacerlo, entonces ahí como plus lo agrega a su currículum porque obviamente pensemos en que un salario, digamos, para una persona con ciertas certificaciones o acreditaciones va a ser un poquito más elevado que el que no lo tiene. Entonces es como visualizarlo desde ese punto de vista. Bueno, profe. Con gusto. ¿Alguien más? Ahí aprovechando, yo espero que pues en el módulo anterior, que fue 100% este, asincrónico, pues haya sido también de provecho, ¿verdad? Pues fuera un tema bastante textual, así, literalmente había mucho que leer y la idea es que ustedes pues también se familiarizaran con ese otro método de formación en línea. Pero ya en adelante, ¿verdad? Retomamos lo que es clase en vivo, a no ser que haya, ¿verdad? Alguna eventualidad, pero bueno, esperemos en Dios que no. Les decía entonces que para este módulo 5 vamos a conocer las herramientas básicas de calidad. Hoy específicamente vamos a conocer dos. La primera son las hojas de verificación, que tiene otros nombres, más adelante vamos a mencionarlos, y la estratificación, específicamente lo que son diagramas de flujo. Las 7 herramientas básicas de calidad son un conjunto de métodos que fueron creados por el autor Kaoru Ishikawa. Este señor de origen japonés desarrolló estas herramientas con el fin de que se lograran mejorar los procesos en las empresas. De hecho, son tan funcionales y tan conocidas a nivel mundial que no es raro, ¿verdad? Que en diferentes industrias, no necesariamente industria médica, sino cualquier otra, las utilicen con bastante regularidad. De hecho, son bastante fáciles de ejecutar, que se dice que no hace falta tener, digamos, como un grado académico así súper elevado para aplicarlas ni para analizarlas, porque son bastante funcionales. Estas son las 7 herramientas básicas de calidad. Nosotros a lo largo de estas 4 semanas vamos a conocerlas todas, inclusive otras adicionales que las veremos en la última semana,
Para hoy, pues como ya les dije, vamos a ver las dos primeras. Esta imagen pues tiene a modo de resumen en qué consisten, ¿verdad? Y para qué se pueden aplicar las 7 herramientas, inclusive pues un poquito de cómo podríamos apreciarlas visualmente. No me voy a detener acá porque bueno, a lo largo de las 4 semanas, como ya les dije, vamos a conocerlas a detalle, pero sería importante que ustedes de pronto por ahí, después de finalizada la clase, le den una ojeadita a esta diapositiva que es la número 6. Y pues también en función de saber a qué se refiere cada una de las 7 herramientas, aquí se menciona, por ejemplo, en el caso de la estratificación, esta tiene digamos que dos categorías. Nosotros nos enfocamos en la primera, que son los flujogramas o diagramas de flujo. Luego está el diagrama de Ichikawa, también conocido como espina de pescado. Esto lo vemos la otra semana, si Dios lo permite. Las hojas de verificación que vemos hoy. Diagrama de Pareto, diagrama de dispersión y el control estadístico de procesos en general. Visualmente, cada una de esas herramientas, ¿verdad?, tiene una apariencia ahí interesante que curiosamente permite descubrir, ¿verdad?, aspectos relevantes de un proceso que está en análisis y que además permite, por supuesto, encontrar una solución a las distintas situaciones que se desean abordar en la empresa. Entonces, la primera que vamos a conocer son las hojas de verificación. Esta herramienta tiene muchos nombres, ¿verdad? Por ahí se les llaman listas de comprobación, checklists o listas de chequeo, por mencionar algunos casos. Ellas se utilizan para reunir datos que son extraídos de la observación. ¿Observación de qué? Del comportamiento de un proceso. ¿Para qué? Para detectar las tendencias, tal vez alguna situación de crisis, de preocupación, alguna no conformidad que requiera análisis y control de este proceso. Básicamente estas hojas de verificación son un machote, un formato, llamémoslo así, donde se especifica un orden, un paso a paso que hay que seguir y que obviamente se le entrega al personal que va a estar a cargo de hacer estas tareas. Al entregar la hoja de verificación, lo que se busca es que todas las personas que la tienen a mano, pues no dejen en olvido ningún paso, no vayan a cometer tal vez algún error a causa de no haber hecho correctamente todo el proceso. Entonces, la hoja de verificación va a guiar que haya un estándar. Es decir, que si yo tengo a María y tengo a Pedro, ambos haciendo el mismo proceso, no exista ninguna desviación, ninguna variación en el proceso final que se obtiene del trabajo de ambos, porque ellos están siguiendo la misma lista de especificación o de verificación. Algunos usos principales que se le dan a esta herramienta, bueno, podemos mencionar que pueden ser utilizados para clasificar artículos defectuosos, para localizar defectos en cada pieza, para determinar las causas de un defecto o de varios defectos, para verificar o chequear tareas de mantenimiento, para cumplir con las buenas prácticas de manufactura, las BPM, y para el control de procesos en lugares importantes. ¿Cómo se debe elaborar una lista de chequeo, verdad? Porque bueno, puede hacer que ustedes ya tengan experiencia en utilizarlas. ¿Y qué pasa si el día de mañana nuestra tarea es crear una hoja de chequeo nueva, o sea, algo que no existe, de un proceso nuevo? Bueno, habría que seguir, ¿verdad?, varias pausas para que esta herramienta sea bien elaborada. Por ejemplo, bueno, lo primero es identificar el problema o la situación o el proceso que necesitamos estandarizar. Luego, debemos hacer uso de información que se puede recabar a través de la herramienta que se llama 5
W1H. Aquí lo voy a resaltar. Esto hace referencia a estas preguntas, ¿verdad? Que están en inglés. Voy a preguntar qué, cómo, cuándo, dónde y por qué. Está pasando algo o se está haciendo algo. Y también voy a preguntar, por ejemplo, quién va a participar en el proceso. Cuando yo tengo la información que responde a cada una de esas preguntas, entonces yo voy a poder crear o a diseñar la hoja de chequeo que se recomienda sea sencilla, sea práctica y sea fácil de seguir, de leer, de interpretar. Aquí, al hablar de una lista, no podemos caer en el error de hacer ahí una redacción, una tesis, ¿verdad? Sino que es un documento sencillo, o sea, que usted va a poder ir siguiendo el paso a paso de forma fácil y práctica. Además, hay que establecer cuántos datos, ¿verdad? Hay que incluir en esta lista y muy importante, cuando ya la lista esté hecha, hay que hacer una prueba, un simulacro, ¿verdad? Para garantizar que la información que se colocó en la lista está completa, es entendible, tiene una lógica. ¿Por qué? Porque puede hacer que mi lógica, ¿verdad? Mi forma de interpretar o de expresar una información no necesariamente vaya a ser la misma que cada uno de ustedes tiene. Entonces es importante que luego de aplicarla se le pidan, ¿verdad?, a algunos colaboradores, mire, vea, revíseme esta lista, ¿qué opina? ¿La entiende? ¿La considera clara? ¿Le falta algo? ¿Será que tal vez alguna redacción por ahí está un poquito confusa? Y de esa manera vamos a hacer que ese documento, ¿verdad?, sea mucho más entendible. La idea es que se pueda afinar hasta que pues, sea efectivo su uso. Algunos consejos importantes en la elaboración de este tipo de herramienta, bueno, es asegurarse de que las observaciones sean representativas, asegurarse de que el proceso de observación es eficiente para las personas, para que las personas que la van a utilizar tengan suficiente tiempo para ejecutarlo. Imagínense lo que es hacer una lista de chequeo, así, qué sé yo, de 5 páginas, ¿verdad? Y resulta que el proceso está limitado a 30 segundos. Sería imposible hacer algo así. Entonces hay que encontrar ese equilibrio. También establecer o por lo menos tener presente que la población que se va a utilizar como muestra para aplicar estas listas sea homogénea. O sea, si yo lo que quiero es aplicar una lista en un proceso que solamente lo realiza un equipo de trabajo, pues no debería de incluir a otros equipos o a otros miembros que no tienen nada que ver con el proceso. Este es un ejemplo de una hoja de verificación. Ahora, hago la aclaración, no es un machote, ¿cómo decirlo? Eh, Imposible, ¿verdad? O inflexible de cambiar o modificar. Esto es un ejemplar, pero cada empresa va a desarrollar su propio formato, su propio diseño. Lo que es importante aquí recalcar es que la hoja tiene que ser sencilla, práctica y funcional. Generalmente hay que colocarle un título, ¿verdad? Porque recordemos que en las empresas hay un sinnúmero de procesos, un sinnúmero de eventos. Entonces, para cada proceso, para cada evento, hay una hoja de chequeo específica y por eso tiene que estar identificada. En algunas compañías se les asigna también hasta un código interno, ¿verdad? Se coloca el responsable de haber creado, por ejemplo, la hoja de chequeo. En este caso que vemos en pantalla es una hoja utilizada para verificar los defectos en productos que ya fueron terminados. Entonces aquí se lleva un control para ver cuáles presentaron fractura, rayadura, una mancha, tensión, burbujas u otro. Y se van estableciendo esos periodos de verificación para cada uno de los defectos. También se coloca en este caso la fecha para llevar un control, porque la lista de chequeo, pues bueno, al estar o al poder estar en manos de diferentes colaboradores,
es importante que tenga todo el detalle necesario para ser utilizado a futuro, inclusive en una auditoría. ¿Verdad? Que es un tema que veremos inclusive pues, para el módulo 6. Así que es importante siempre que haya fecha, que haya el responsable de quien la realizó, bueno, quien la diseñó, y también el responsable de quien la está ejecutando. Pero, importante, no es el único formato, ¿verdad? Si ustedes se meten a Google y pues buscan ejemplares de listas de chequeo, ahí encontrarán un sinnúmero. Cada una se va a adaptar al proceso, al diseño, a la visión del negocio, pero siempre es importante que estas sean bien funcionales. A mí también en estos casos me gusta, por ejemplo, aportar otros ejemplos como es, no sé, cuando ustedes han ido tal vez a un centro comercial y han usado, digamos, un servicio sanitario, es bastante común que en las puertas principales, en la parte trasera, haya una lista de chequeo donde se lleva el control del tipo de limpieza que se ha realizado, quién la ha realizado, cuánto tiempo se han demorado en hacerla, etc. Otro caso también son los colaboradores, digamos, eh, de aviación, específicamente los pilotos, ¿verdad? Ellos, desde el momento en que ingresan a la aeronave, tienen una lista de chequeo, la de ellos sí es bastante amplia, porque son muchos los procesos que tienen que verificar que se están llevando a cabo correctamente. Esto, como lo decía hace un rato, para evitar errores, ¿verdad? O que se le haya olvidado algún paso que a futuro puede generar un problema mayor. Entonces, las listas de chequeo al final, el objetivo es estandarizar procesos, que indiferentemente de quién los realice, si sigue la lista de chequeo, va a ser homologado, digamos, todo el proceso. ¿Alguna pregunta sobre listas de chequeo, verificación o comprobación? ¿Alguien aquí ha tenido tal vez alguna experiencia utilizándolas que nos pueda participar? April, Deimer o Luis Felipe. Ok, ¿las han utilizado o no? En mi caso no, profe. Ok, ok, ok. Pero digamos, en el antiguo trabajo que yo tenía, que era de manufactura textil, sí usaban, pero en la médica que ahorita estoy, no, no, todo es pura tablet. Ok, ok. Pero si siguen un proceso o un paso a paso. Sí, sí, sí. Ok, ok, ok. Si es que, bueno, ahora con la tecnología, ¿verdad? Esto que yo estoy proyectando, pues es de pronto un poquillo más, menos tecnológico, para decirlo diferente. Hoy por hoy, pues hay mucho proceso que está obviamente en equipos, llámese tablet, llámese una computadora, que les van guiando sobre ejecute el primer paso, presione el siguiente, realice el siguiente paso. Y eso es una lista de chequeo, solo que está en un formato un poquito más digital o tecnológico, ¿verdad? Ok, April, que me pareció que iba a participar. O Luis Felipe. ¿Han tenido experiencia usando listas de chequeo? Ok, bueno, si tuvieran... No, yo igual lo que iba a decir es que no, no, tampoco nunca lo he usado, todo es como en computador. Ok, 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 perfecto. Igual, ¿verdad? Siempre es importante para todos estos temitas que vamos abordando. Puede ser que hoy, ¿verdad? Hoy en día ustedes estén eh, desde la vista operaria, por ejemplo, pero puede ser que a un futuro corto o mediano estén más bien desde el punto de vista ya departamento de calidad, o sea, a cargo de realizar, de diseñar ese tipo de herramientas. Entonces, siempre aquí lo importante, como lo decía en esas pautas de cómo se hace una lista de chequeo, es conocer la información. ¿Verdad? Si a mí me dicen, Nancy, vaya y hágame una lista de chequeo de cómo se hace, no sé, un pavo al horno. Bueno, yo les voy a ser honesta, no tengo ni idea, pero no me puedo sentar a inventar, a ver qué se me ocurre de poner en las pautas. Yo tengo que ir a investigar primero.
necesito conocer el proceso, necesito tener datos e información para que a la hora de elaborar la lista de chequeo, pues esté completa, ¿verdad? Porque imagínense que si no yo estaría casi que generando un documento tal vez erróneo, incompleto, que termine guiando a una persona a una mala ejecución de sus tareas. Entonces sí es importante que estos estén bien elaborados. No lo mencioné, pero generalmente deben de tener una casilla donde se observe la versión. Hoy una lista de chequeo, ¿verdad? Puede ser que parezca ser útil, funcional, práctica, pero si dentro de 15 meses, ¿verdad? A futuro, hay algún cambio en una máquina, algún cambio en una materia prima, probablemente esa lista de chequeo haya que actualizarla, adaptarla a ese cambio. Y es importante que entonces se lleve ese control de la versión, porque si no, imagínense lo que representaría no saber en cuál versión se está trabajando. Entonces sí es importante pues esa salvedad. Ok, vamos con la siguiente, que es la estratificación. Yo les decía, ¿verdad? Al inicio que esta herramienta tiene tres grandes categorías, lo que son los gráficos estadísticos, el análisis estadístico y los diagramas de flujo. Nosotros vamos a enfocarnos en los diagramas de flujo. Los diagramas de flujo, ¿verdad? Son una forma de representación esquematizada de un algoritmo y nos muestra gráficamente los pasos a seguir para completar un proceso o bien para alcanzar una solución. La correcta construcción de este tipo de herramientas es súper importante porque al igual que la lista de chequeo, esta va a guiar a alcanzar una solución correcta. Ahora, los diagramas de flujo lo que hacen es representar el flujo del trabajo que se debe realizar. Lo que pasa es que los diagramas de flujo, vamos a ver en unos minutos, utilizan unos símbolos muy interesantes. El propósito del diagrama de flujo en general es colocar en un papel, ¿verdad? Un documento de forma más representativa, más atractiva, cómo es que se realiza un proceso. Una operación, por ejemplo, es un servicio que se va a proporcionar a través de un objeto. Y las operaciones generalmente están compuestas por interfaces. Cada interfaz, a través del uso de estos símbolos que vemos en pantalla y otros más, porque estos no son los únicos, se grafican o se diseñan en un papel y cada uno de estos símbolos tiene un significado o representa una actividad. Ahí rápidamente observamos que, por ejemplo, tenemos un círculo. Este círculo, es más, podemos decir que eso es un tipo de lenguaje para que todavía se entienda mejor. Es un lenguaje a través de simbologías. Entonces el círculo va a representar operación, el cuadrado de inspección, esa flecha representa el transporte, el triángulo inverso es almacenaje, tenemos demora y actividades combinadas. Pero repito, no son los únicos símbolos que se utilizan para confeccionar diagramas de flujo. Ahora, para las diferentes actividades que hay dentro de un proceso, nosotros vamos a encontrar actividades que son propias del proceso y actividades de operación. Cada una de ellas, pues hay que diagramarlas, ¿verdad? O representarlas para que quien necesite hacer o ejecutar ese proceso no incurra en ninguna falta u omisión. El diagrama de flujo tiene muchos otros nombres, también se le puede conocer como fluxograma o flujograma y como ya les decía, utiliza símbolos para poder construir el orden de un proceso. Vamos a empezar por el primer símbolo. Tenemos la operación, que es un círculo grande, y hago la aclaración porque en algunas literatura podríamos encontrar otro círculo, pero un poquito más pequeño, que lo vamos a ver también un
poquito más adelante, pero el círculo grande en general va a representar etapas principales de un proceso. Se utiliza cuando yo necesito representar en el diagrama que se va a crear, que se va a cambiar o que se va a agregar algo. Y también puede ser utilizado para representar actividades de conformación, embutición, montaje o desmontaje. Luego tenemos la flecha. Ella representa transporte, o sea, movimiento de materiales desde una posición a otra diferente, y también indica el traslado con diferentes métodos y medios. El triángulo invertido representa el almacenaje y se produce cuando algo permanece en un sitio sin ser trabajado, esperando una acción posterior, y puede ser un almacenaje temporal o permanente. Luego tenemos este otro símbolo que representa la demora. Se da cuando las condiciones no permiten o no requieren una ejecución inmediata de la próxima acción planificada. Por ejemplo, a veces en algunos procesos tal vez hay que colocarle algún tipo de pegamento, pintura o sellante, y necesitamos darle un tiempo de reposo para que se seque. Aquí esto representa una demora y es algo necesario para el proceso. Este puede ser evitable y a veces es inevitable, como es el tema que acabo de explicar con respecto a esperar a que seque. Inspección lo vamos a representar con el rectángulo. Se produce cuando los artículos son comprobados, verificados, revisados o examinados en relación con la calidad. Perdón, es un cuadrado, dije rectángulo y es cuadrado. Entonces, cuando en un proceso es necesario que se... Permítanme porque se me pegó aquí en la pantalla una imagen. Ya. Ay, disculpen. Un momentito. ¿Y qué es esto? Disculpen, chicos, que aquí no me quiere hacer caso el mouse. Segundito. Un momentito. Ahí estamos. Ok, entonces estábamos aquí en demora. Nada más déjenme confirmar si ahí lo estamos viendo, ¿verdad? En pantalla, chiquillos. ¿Me confirman? Ok, gracias. Luego, bueno, hablando de la inspección, ¿verdad? Que les decía que era un cuadrado. Esto cuando en el proceso es necesario hacer una verificación, una observación, ¿verdad? Un levantamiento de datos. Ahí vamos a representarlo con el uso de este símbolo. Cuando vamos a tener que tomar decisiones, se utiliza el rombo. Siempre importantísimo es que el rombo esté acompañado de un no y de un sí, como se ve en pantalla. Ahora, la colocación o la ubicación de este no y este sí puede variar dependiendo de la dirección y el trazado que se le dé al diagrama. Yo podría poner el no acá o podría poner el sí aquí, ¿verdad? O el sí aquí y el no acá. Eso es indiferente, pero sí es regla que cuando se utilice este símbolo aparezcan ambos. No puedo dibujar el símbolo sin establecer dónde está el no y dónde está el sí. Obviamente lo que se coloca dentro, no lo he mencionado, pero dentro de los símbolos lo que se colocan son palabras o frases muy cortas que van a guiar la lectura y la interpretación del diagrama. Ahora más adelante vamos a ver un ejemplo. También están estos dos símbolos que hacen referencia a operaciones combinadas, o sea, cuando hay dos procesos o dos actividades que se hacen al mismo tiempo y por el mismo operario. Este otro, que es como una cápsula, digo yo,
se utiliza para representar el inicio y el final de un diagrama de flujo. Luego tenemos estos rectángulos. En el primero, cuando queremos representar una operación de crear, de alterar, de transferir o de eliminar algo. Y el siguiente símbolo, muy parecido al anterior, solo que con esas dos líneas paralelas a los lados, representa el subproceso. Luego tenemos este otro que es para representar la entrada o salida de material o información. Este otro nos representa la consulta, verificación o el uso de algún documento o registro. Luego este, que es para representar las bases de datos. A veces hay que hacer un llenado de base de datos o verificar alguna base de datos en el proceso, y eso lo representamos entonces con este símbolo. Luego tenemos el conector de salida, que se emplea como un enlace entre dos bloques que se hallan en páginas separadas. Se usa en la página de salida con el número de referencia a conectar, por ejemplo. No hay una regla para qué tan grande pueda ser un diagrama de flujo. Se recomienda que el diagrama pues sea claro, sea sencillo, pero a veces hay procesos bastante extensos que es difícil de representarlo en una sola página. De manera que si el diagrama se hace muy extenso, yo voy a colocar este símbolo cuando finaliza la primera página, como haciendo la advertencia de que el diagrama no ha terminado, que continúa en la siguiente página. También está el círculo pequeño, lo que les decía hace un rato. Este tiene una función similar al anterior. Lo que pasa es que lo utilizaría si yo hago un diagrama que está seccionado pero en la misma página. Ahí tengo un ejemplo para entenderlo mejor. Entonces, cuando es en la misma página utilizo el círculo pequeño. Cuando es en páginas diferentes utilizo este otro. Luego el triángulo normal representa la acción de sostener algo con las manos en un proceso. Y muy importante, todos los símbolos que hemos visto, repito, no son los únicos porque son muchos más. Cuando se plasman, ¿verdad?, en el diagrama, todos deben de estar conectados y se conectan con flechas, ¿verdad? Ahí pues las formas, la dirección, la colocación de las flechas va a depender del significado, ¿verdad?, que queramos darle al proceso, pero siempre todos tienen que estar entrelazados con flechas. O sea que ninguno de los símbolos puede quedar como en el aire, flotando. Todos tienen que conectarse. Este, por ejemplo, es un resumen de algunos de los símbolos que he mencionado y otros más que obviamente pues se requeriría de muchas semanas de clases para poder conocerlos todos. Lo importante aquí es entender que, bueno, hay bastantes herramientas tecnológicas que facilitan la configuración o el diseño de este tipo de herramientas, y que para mi parecer es bastante entretenido, ¿verdad? Yo no sé cuántos acá alguna vez han experimentado tener en manos, ¿verdad?, un diagrama de flujo, cuántos inclusive han ya participado en la elaboración o en la confección de un diagrama de flujo, pero verdaderamente esto es entretenido, lo digo yo porque al utilizar simbología estamos de alguna manera resumiendo un proceso. En lugar de, discúlpenme la frase, en lugar de pegarnos una habla de paja, ¿verdad?, ahí en 4 o 5 páginas, es bastante funcional explicar un proceso a través de simbologías, tal vez en una página a lo mucho. En la página 38 de este material viene como un paso a paso, ¿verdad?, de cómo se tienen que construir los diagramas de flujo. Lo primero siempre va a ser tener claro el proceso que necesitamos describir. Luego hay que identificar las principales actividades o subprocesos que se deben completar. Luego el nivel de detalle que queremos lograr a través de esta herramienta. Hay que identificar también los puntos de decisión
y pues darnos a la tarea de hacer ya la elaboración del diagrama como tal. Obviamente deben de tener título, no vamos a poner a la gente a adivinar a ver qué significa el diagrama, sino que debe estar identificado con un título o proceso, ¿verdad?, que representa. Y es importantísimo que entendamos que a la hora de elaborar este tipo de herramientas, casi siempre uno trabaja con un borrador primero, y luego se hace una pequeña aplicación, un simulacro de aplicación para verificar con el apoyo de terceras personas si se entiende, si no le falta algo o si no se está incurriendo tal vez en algún detalle, ¿verdad?, que era importante. Ahora, a mí me gusta colocar esta información. Algunos dirán, pero hey, todo ahora es digital. Bueno, sí, digital, pero en la universidad, a uno cuando le empiezan a enseñar estas cosas, lo ponen a hacerlo a mano, ¿verdad? En papel. Y pues para mi época no tenía uno la facilidad de comprar reglas como estas que vemos en pantalla, así que había que hacerlo a mano alzada, los cuadritos, los triangulitos, ¿verdad?, los rombos, etcétera, y pues no todo quedaba igual ni tan bonito, ¿verdad?, como uno esperaría. Luego vinieron ya la facilidad de tener reglas, donde usted simplemente vino, hizo el trazo y sabe que todos los símbolos le van a quedar del mismo tamaño, la misma forma, que es bastante bonito. Pero también a nivel digital podemos crear diagramas de flujo. Y yo les voy a dejar para los que están tomando nota como una, digamos que actividad extra, verificar los videos que yo voy a, bueno, que les estoy colocando acá la dirección en la diapositiva número 40, por ejemplo. En la 40, si observan acá, aquí está el enlace para que ustedes puedan conocer cómo es que se puede confeccionar un diagrama de flujo utilizando Word, ¿verdad? Para los que ya han utilizado esta herramienta de Office, saben que existe una barra de herramientas que se llama insertar. En esta hay una opción que dice formas y que cuando la habilitamos precisamente nos genera todos estos símbolos, muchos de los que ya yo he mencionado. Entonces aquí se puede hacer un diagrama de flujo en Word. Sin embargo, siempre hago la salvedad, es un poquillo tedioso, es decir, hay que ser bien paciente porque pues empezar a dibujar cada trazo, empezar a escribir cada uno, empezar a moverlos, ordenarlos, colocarlos para que se vea bonito, sí requiere bastante paciencia, ¿verdad? No digo que sea imposible, pero sí es algo que requiere su tiempo, su esmero. Ahora, Word no es la única herramienta, también se puede utilizar Visio. Visio es un poquito más práctico, más, ¿cómo decirlo? Un poquillo más sencillo de utilizar para confeccionar diagramas de flujo si lo comparo con Word, ¿verdad? Lo que pasa con Visio es que no es gratis, hay que pagar, ¿verdad? Sin embargo, en Internet, si ustedes se ponen ahí a travesar un poquillo, podría ser que encuentren algunas versiones de prueba gratis para usarlas. Igualmente aquí en la diapositiva 41 yo también les estoy dejando un enlace de un video explicativo de cómo se podría hacer un diagrama de flujo utilizando esta versión. Ahora, si me preguntan, bueno, profe, a mí me interesaría con Visio. Bueno, generalmente las empresas a nivel laboral, ellas pues sí, casi siempre pagan los paquetes, ¿verdad?, completos de licencias de Office, entonces ya Visio está incluido. Y si somos de los que trabajamos propiamente en el departamento de calidad, bueno, no está de más que se puede solicitar que se adquiera esta licencia a nivel corporativo, que obviamente pues no es nada del otro mundo, tampoco es caro. Y si sabemos que a nivel de calidad se usa muchísimo los diagramas de flujo, pues no me extrañaría que la empresa no ponga mayor, digamos, traba en adquirir la licencia de Visio si no la tiene. Pero hablando, ¿verdad?, de las diferentes alternativas, también un día de esos estaba viendo que no sé cuántos de ustedes han utilizado Canva, que es en línea, una plataforma en línea súper bonita para hacer cualquier cantidad
de actividades, desde folletos, brochures, bueno, todo tipo de cosas se pueden hacer en Canva y vi que también tienen para hacer diagramas de flujo, perdón. Entonces es bastante amplia las opciones que podríamos ir utilizando para la elaboración de esta otra herramienta. Y vamos a ver unos ejemplos. Acá, si no me equivoco, yo traje 4 ejemplos. Sí. Y obviamente aquí vamos a ver lo de lo más sencillito, ¿verdad? Lo más sencillito, para los que nunca han trabajado con esto, no se me vayan a asustar. Vemos el primer ejemplo a la izquierda de la pantalla. Este es un diagrama de cómo se puede o se debería de llevar a cabo cocinar un huevo. Y vean qué interesante con algo tan sencillo. Entonces obviamente debe tener un título. Bueno, el título debería estar en la parte superior. Recordemos que se tiene que utilizar siempre un símbolo como en forma de cápsula que da o representa el inicio del diagrama de flujo. Aquí no está, ¿verdad? Esa imagen o ese símbolo, pero debería de estar, ¿verdad? Como tal. Luego, como el problema es, o el dilema es cocinar un huevo, vean que lo primero que se pregunta es cómo se quiere el huevo. En este caso se pregunta frito. O sea, esta es una decisión. Y supongamos que si la respuesta fuera no, entonces el diagrama me va a guiar acerca de qué hacerlo. Si no lo quiero frito, entonces vamos a suponer que lo que se quiere es hervirlo, ¿verdad? Luego viene otra decisión. ¿Le ponemos sal o lo salamos? Bueno, si la respuesta es no, ya el huevito está listo, ¿verdad? Sería servirlo en el plato. Pero me regreso a la primera decisión, frito. Supongamos que la respuesta era sí. ¿Qué hago? Entonces vean que utilizo este símbolo que es o representa una acción, una operación. Entonces lo voy a freír y luego me vuelvo a preguntar, ¿le pongo sal? Bueno, si la respuesta es no, ya saben qué pasa, pero vamos a si la respuesta fuera sí. Entonces se le agrega la sal y finalmente se sirve en el plato. Entonces, aspectos a considerar en este ejemplo. Siempre dentro de cada símbolo debe haber una palabra o una frase corta. 2. Todos los símbolos están conectados con flechas. Esto es importantísimo, porque al final, recordemos que estas herramientas, si nosotros las confeccionamos, van a ser utilizadas por alguien. Y la idea es que guiemos a ese alguien a que haga bien su trabajo, a que no tenga dudas, a que si no sabe qué hacer, consulte el diagrama y el diagrama lo va a guiar en el proceso para que no cometa errores. Luego tenemos el de la derecha, que es el dilema cada vez que hay una lámpara que no funciona. Entonces viene la pregunta, ¿está enchufada la lámpara? Si la respuesta es no, lo que hay que hacer es enchufarla y ya aquí yo termino el proceso porque el problema era que no funcionaba y no funcionaba porque estaba desconectada. Pero si la respuesta es que sí está enchufada, entonces me vuelvo a preguntar, ¿será que está quemada la ampolleta? Es el bombillo. Si la respuesta es sí, pues ¿qué hago? Cambiarla y ya resuelvo. Pero si la respuesta es no, o sea que el bombillo no está quemado, entonces me dice aquí, ve, pues compre otra lámpara. Repito, estos son ejemplos demasiado básicos, ¿verdad? Yo no quiero que se piense que, por ejemplo, para cocinar un huevo solamente esto puedo ponerlo, puedo agregarle más información. Porque, a ver, yo puedo poner aquí los diferentes tipos de formas de cocinar un huevo, ¿verdad? Si alguien me dice, profe, pero es que, no sé, ahí no dice ponerle aceite en el sartén, dije, es que hay que agregarlo, pero estamos viendo algo muy, muy básico para que ustedes vayan entendiendo, repito, si no conocen esto, cuál es la lógica, el sentido, ¿verdad? El formato general de un diagrama de flujo. Veamos este otro, un poquito más amplio. Aquí sí se aprecia correctamente, ¿verdad?, el uso de esta simbología que me va a decir dónde empieza y dónde termina el diagrama de flujo. Otra cosa importante, con los ejemplos anteriores, ustedes supongo que apreciaron que el dibujo era en forma
vertical, pero eso no está así como rigurosamente escrito en piedra. Yo puedo hacerlo, ¿verdad? En forma horizontal, como se aprecia aquí. No hay una regla, ¿verdad? De cuánto o cómo yo coloco los símbolos. Lo que se intenta es que ojalá se vea ordenado, se vea entendible, que pueda guiar a la persona que lo utiliza fácilmente en el proceso. Este caso, bueno, no tengo aquí el título puesto, pero este era sobre, para ver, era sobre la verificación de un proceso. Bueno, vean la importancia de que exista un título, porque si no, pues a saber de qué es esto, ¿verdad? Por ejemplo, aquí dice revisar indicadores de análisis para el trimestre, solicitar información a proceso, esperar el envío de la información, eh, los procesos enviaron la información, sí o no, y todo esto va a ir siendo guiado, ¿verdad? Aquí, vuelvo y repito, no hay una regla acerca de cuánto es el mínimo o el máximo de símbolos, no hay una regla para la colocación de los símbolos, lo único aquí importante es que el símbolo que se utilice sea coherente con lo que significa, que para eso lo vimos de primero, y que cada símbolo esté interrelacionado, pero vean que en ninguna parte ningún símbolo está suelto en el aire, todos están conectados. Y por aquí tengo este otro. Este otro me va a permitir explicarles lo de los conectores que les dije hace un rato. Vean que aquí, bueno, tenemos todo un diagrama sobre el proceso de producir pan. Y en este proceso se conoce la participación de 3 departamentos, el departamento de almacén, el de producción y el de ventas. Y como están en una misma página, entonces se utiliza este conector. Este conector se le pone el número, por ejemplo el número 1, para saber que conecta con esta parte. Esta otra que termina acá, pues se le coloca un número 2 para saber que conecta con este otro. Si yo hubiera puesto, por ejemplo, este diagrama en una sola página y digamos que en la página 2 yo quiero poner este otro y en la página 3 yo quiero poner este otro, yo tendría que utilizar este otro símbolo. Ahí me disculpan el dibujo, pero tendría que utilizar este otro símbolo en sustitución y ponerle, por ejemplo, un número 1 en el centro y en la página 2, en la parte de arriba, tendría que dibujar el conector y ponerle un número 1 en el centro para saber dónde conecta uno con otro. Pero repito, eso es cuando están en páginas separadas. Cuando es en la misma página, uso el circulito pequeño. ¿Alguien aquí ha tenido experiencia utilizando los diagramas de flujo? ¿Ninguno? ¿Los han visto alguna vez? Tal vez en libros. En mi Ajá. caso sí, yo los he visto, pero nunca. En la época donde yo trabajaba, los usaban, pero como, me parece como un tipo instructivo. ¿Como tipo qué? Perdón, es que no lo escuché. Como un procedimiento, como un instructivo. Ajá, sí, sí, de hecho. Ujú. Sí, eso es una forma, ¿verdad?, de guiar el proceso. En lugar de poner un montón de texto, porque hay gente, ¿verdad?, que a veces se pone a leer, mira, paso 1 dice que haga esto, haga lo otro, y se perdió en la lectura, pierde el hilo. Mientras que usando este tipo de herramienta, ¿verdad?, diagrama de flujo, a veces permite que el usuario o que el colaborador entienda mejor el proceso, siga el paso a paso y vean que al momento de existir las decisiones, esto también va a guiar acerca de los diferentes escenarios que se pueden presentar, ¿verdad? Y obviamente aquí la gente no tiene necesidad de batear, de andar preguntando qué se hace en este caso y si pasa tal cosa, ¿qué hago? No, el diagrama, si está bien elaborado, si está completo, va a guiar en todos los escenarios posibles, ¿verdad?, que se presenten ahí en el proceso. Bien, ¿alguna pregunta, muchachos y muchachas?
Ok, entonces solamente como a modo de recapitulación, por favor, yo les recomiendo que revisen los videos. Es más, yo creo que se los voy a agregar aquí mismo en la plataforma, en la parte de abajo del material. Voy a agregar los videos de cómo se hace los diagramas de flujo con Word y con Visio, para que se les facilite tal vez en lugar de ir a escribir y digitar toda la dirección del YouTube. Se los voy a agregar abajo de una vez. El examen ya está disponible, ¿verdad? Como siempre, ya ustedes saben la dinámica. Cierra, si Dios lo permite, el 7 de abril a las 12 mediodía. Y como siempre, las dudas pues las manejamos por favor a través del correo de IPEA. Si estamos claros con toda la información, pues eso es lo que teníamos para cubrir esta noche. Agradecerles el tiempito que le dedican acá a la plataforma, al programa, y pues siempre motivarlos a que le pongan muchas ganas. Ya queda poquito para que completen todo el proceso. Así que, pues bueno, nos vemos, si Dios lo permite, de hoy en 8. Que tengan una feliz noche. Gracias, profe. Buenas noches. Buenas Buenas noches. noches, profe. Buenas noches. Buenas noches, profe. Buenas noches.